La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos sentimos honrados con la participación del licenciado Arismendi Díaz Santana. Como dijimos, él fue de los propulsores, de los impulsores de la ley de la seguridad social y fue el primer gerente que tuvo la seguridad social en República Dominicana. Muy buenos días, Arismendi, es un placer. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Muy buenos días. Me siento muy satisfecho de tratar este tema, ya que estamos prácticamente en la Semana de la Seguridad Social. Mira qué coincidencia, cuando te invité, yo no lo sabía. No, y que pronto, según ha anunciado la Cámara del Senado de la República y los diputados, pronto van a presentar ya la propuesta de modificación de la ley, de modo que el tema va a estar bien en la palestra pública en las próximas semanas. Perfecto. Pero yo quería comenzar, porque afortunadamente tú me envías por vía correo trabajos y análisis, y hay uno que a mí me sobrecogió, y entendí el porqué de los niños que murieron infectados y el porqué de una serie de cosas, porque tú haces una especie de paralelo entre el Servicio Nacional de Salud y el Seguro Nacional de Salud, que podrían tener la misma sigla, pero que son diferentes. Sí. Y tú das unas cifras ahí que son realmente sobrecogedoras. Precisamente, una de las ventajas que tiene el país, Ramón y Jacqueline, es que hay bastante transparencia en la información. Cualquier institución pública, tú entras a su página web y encuentras hasta la nómina y detalle de todas esas cosas. Bueno, eso da como resultado el hecho de que tú puedas hacer comparaciones en las instituciones. El SENASA anunció a través de su director ejecutivo una serie de realizaciones positivas que logró en el 2022, pero señaló al mismo tiempo que la mayoría de las demandas y de los pagos que hizo el SENASA en ese año fueron orientados no solo al sector privado, sino que además se están incrementando cada vez más los pagos al sector privado. ¿Al público? No, al privado. Al privado. ¿Qué quiere decir eso? Que la población afiliada al SENASA, tanto la subsidiada como la contributiva, no ven una solución en la propuesta del Estado dominicano a través de los hospitales públicos y acuden entonces masivamente al sector privado. Jacqueline, eso quiere decir que los servicios públicos siguen siendo deficientes y no cuentan con la aceptación de la mayoría de la población dominicana, aunque le salga más caro ir al sector privado. Pero en esta semana, creo, o hace unos días, el doctor Jacín hablaba justamente de los pagos que él ha hecho SENASA al sector privado y también al sector público. Quizá la correlación no sea la misma, pero sí ha gastado en el sector público. ¿Usted piensa que debería hacer más la inversión? Lo que él dice y lo que se deriva de lo que él está señalando ahí es que, claro, le están pagando al sector público, pero cada vez menos. Por ejemplo, él señala, te voy a poner un ejemplo, él señala que se le pagó a 7.005 médicos independientes. Independiente quiere decir que no son del Servicio Nacional de Salud. Pero el Servicio Nacional de Salud tiene 24.000 médicos contratados en su nómina. Entonces, ¿cómo se explica que a esos médicos independientes se le esté pagando, incluso incrementándose cada año, cuando hay una planta física de médicos en los hospitales públicos que asciende a 24.700 médicos? O sea, ¿qué está pasando, Ramón? Vamos a hablar claro. Muchos de esos médicos, o mejor dicho, una parte de esos médicos que están contratados por el Servicio Nacional de Salud no acuden, porque eso es lo que dicen las estadísticas, y luego van al sector privado y le venden servicio al SENASA. O sea que están cobrando por un lado y cobrando por el otro lado. Así es. Señores, y eso duele decirlo, pero nosotros tenemos que defender los chelitos del país y sobre todo que eso va en contra de los intereses de los afiliados, que es lo que nosotros defendemos. Porque cuando esa persona, ese afiliado, no va a un hospital y prefiere ir a una clínica, está incurriendo en un doble gasto. Hay un copago ahí grande. Porque hay un copago. ¿Me explico? El copago en la República Dominicana, calculado por el Banco Central, llega al 47 o 48% del gasto nacional en salud. Oye, después de 22 años de una ley de seguridad social y con el 98% de los afiliados al Seguro Familiar de Salud, todavía tenemos un elevado copago. Para ponerte un ejemplo,
porque las cifras son las que tienen que hablar. Colombia tiene más o menos la misma cobertura que nosotros. Un 99% de afiliados colombianos pertenecen al equivalente al Seguro Familiar de Salud de Colombia. Y el gasto de bolsillo es 14%. Nosotros tenemos el mismo porcentaje de afiliados al Seguro Familiar de Salud con un 44-45% de gasto de bolsillo. ¿Eso quiere decir que hay una distorsión? El triple casi. Eso quiere decir que hay una distorsión. Justamente. ¿Pero por qué? Por eso mismo, Jacqueline, porque la mayoría de la gente no va a los hospitales públicos porque no entiende que no va a encontrar una atención. Bueno, tú nada más tienes que ver lo siguiente. Las estadísticas indican que los médicos van en promedio, 2 veces a la semana, 2 horas. Mientras que una clínica privada, clínica privada desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche está abierta con especialistas para todo el momento. Es decir, los médicos en los hospitales públicos trabajan 2 días a la semana, 2 horas. En promedio. Hay muchísimos médicos que trabajan muchísimo. De hecho, hay una cantidad de médicos que se quejan porque le pagan lo mismo y sin embargo son los que realmente mantienen funcionando el hospital. Hay otros que no van. Eso es lo que dicen las estadísticas, estudios hechos por el propio Ministerio de Salud Pública con algún organismo internacional que lo hace ser transparente. Eso es lo que dice. Pero además de eso, las estadísticas que yo he calculado, en función de esas informaciones que tú viste, dicen que si tú divides la cantidad de consultas que se dieron el año pasado y la divides no entre 24,000 médicos, entre 21,000 médicos, porque suponte tú que hay 3,000 que son administrativos y ese tipo de cosas. Lo que te da es menos de 2 consultas por día, por médico. Y tú sabes que 2 consultas en cualquier clínica privada se hacen en media hora. ¿Y el resto del tiempo qué? Y esto hay que decirlo, insisto, porque esto perjudica a la población. Y nosotros, como Fundación Seguridad Social para Todos, nos hemos propuesto defender hasta sus últimas consecuencias el derecho de la población, de los afiliados, a una seguridad social digna e integral. Bien, don Arismendi, confesamos que ha llovido. Mucho tiempo ha pasado ya de la implementación de esta ley de seguridad social, que fue una conquista y una deuda que se tenía con la población dominicana. Han habido cambios. Obviamente ha mejorado en muchas áreas, en otras no. Pareciera que todo lo que se ha invertido no ha sido suficiente para obtener los resultados esperados. ¿Cuáles son las conclusiones que usted saca a partir de todos estos años y por dónde usted piensa que deben comenzar las correcciones? Bueno, vamos quedando todavía en materia de salud. En materia de salud, Jacqueline, yo te puedo asegurar a ti, yo fui que redacté la ley de seguridad social. Yo te puedo asegurar a ti que, qué sé yo, el 95 problemas de las inconformidades justas, de las inseguridades que tiene la población, no dependen de la ley, sino de los reglamentos. O sea, los reglamentos son a la ley lo que la letrica chiquita a los contratos. Ahí es donde están las trabas, ahí es donde están las trampas, ahí es donde están los obstáculos, las dificultades, etc. Y además, por otra razón muy sencilla, las reformas que planteó el Seguro Familiar de Salud en la ley, ninguna de esas reformas se ha aplicado todavía. No hay atención primaria, no hay medicina para los pensionados y jubilados, no hay seguro de salud para los motoconchistas, los buhoneros, las vendedoras del mercado, o sea, el régimen contributivo subsidiado. ¿Y da para todo eso? Claro, porque cada régimen, cada segmento tiene su forma de financiamiento. Una cosa es el financiamiento del subsidiado, que le aporta el Estado. Otra cosa es el financiamiento del contributivo, que le aportan los trabajadores y los empleadores. ¿Y qué ha primado más? El interés de sectores que no quiere que entre en la seguridad, la atención primaria. Eso se ha dicho siempre. Sí. El tema de que no estén los motoconchistas, el tema de todo lo que usted mencionó, ¿es por falta de conocimiento? ¿Es por intereses particulares? ¿O es por dejadez del gobierno? Así mismo. Pero déjame decirte, para que no vayan a interpretarnos mal quienes nos están escuchando, que como tú señalaste, de todas maneras,
lo que hoy tenemos como seguro familiar de salud y como sistema dominicano de seguridad social es mucho mejor que lo que teníamos antes. Claro. Porque lo que teníamos antes era un seguro social burocratizado, politizado, que llegó a tener 27 empleados por cada 1,000 afiliados, cuando el promedio en América Latina eran 8 empleados por cada 1,000 afiliados. Imagínate tú lo que era el seguro social. Y había una agencia de empleo. Y había un seguro privado muy malo. Y un seguro privado que la gente prefería incluso pagar 2 veces. Una obligatoria para el seguro social y una voluntaria contratando una iguala médica. Antes de irnos a la pausa, yo quisiera que tú nos compartas los datos. En el caso del Servicio Nacional de Salud, tú dices que hay 24,000 médicos, si eso es suficiente, si las enfermeras son suficientes, ¿y cuánto es la nómina del Servicio Nacional de Salud? Ahora, sí. Bueno, mira, el presupuesto del Servicio Nacional de Salud para el 2022 era de 58.700 millones. Yo hice y ellos publican en su página web la cantidad de servicios que dieron el año pasado. Yo sumo todos esos servicios y eso da 36 millones y tanto de servicios que dio el Servicio Nacional de Salud el año pasado, con esos 58,000 millones de pesos. Yo cogí esa cantidad de servicios y le apliqué los costos que publica la CISARRIL, que son el promedio del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y eso da 16,000 millones de pesos. Eso quiere decir que los servicios, en principio, los servicios que está dando el sistema, el Servicio Nacional de Salud, cuestan 3 veces más. Dicho al revés, con los recursos de esos 58,000 millones de pesos que está recibiendo el Servicio Nacional de Salud, se le puede dar 3 veces más servicio a las familias más pobres y vulnerables de este país. Increíble. ¿Cuántos empleados tiene la nómina del Servicio Nacional de Salud? 58,000 y pico. ¿Y de los cuantos 24,000 son médicos? 24,000 son médicos, 16,000 son enfermeras. O sea, este es un país donde hay más médicos que enfermeras. Más cacique que indio, como dicen. Debe ser al revés. Claro. En todas partes del mundo es alrededor de 2 por 1. 2 enfermeras por un médico. Pero además de eso, hay muchos empleados administrativos. Hay más empleados administrativos que médicos y enfermeras juntos. Increíble. ¿Cómo es? Repítalo, porque hay que procesarlo. Hay más empleados administrativos que médicos y enfermeras juntos. Sí, en el Servicio Nacional de Salud. Vámonos a una breve pausa, porque todavía esto está interesante. Volvemos en unos minutos con el licenciado Arismendi Díaz Santana. Si estás fuera de tu... El licenciado Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 y estamos haciendo una evaluación, quizás sugerencias y experiencias vividas con relación a este importante tema que afecta a toda la ciudadanía dominicana, como lo es la cobertura que deberíamos tener todo en cuanto a seguridad social se refiere. Hace muchos años se está hablando, don Arismendi, de que es necesario hacer una modificación a la ley 8701. Algunos expertos que han estado en el programa han dicho, bueno, es que si no la han aplicado en su cabalidad, ¿por qué quieren modificarla? Debía aplicarse bien para ver si luego de la correcta aplicación hay que hacer algunas correcciones. Usted hablaba ahorita que el problema no es la ley, sino los reglamentos. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Es necesaria la modificación? ¿No se ha aplicado a cabalidad? Porque igual, usted mencionaba algunos aspectos como... el tema de la atención primaria que lo dice, pero no se ha implementado. ¿Qué nos garantiza de que se haga una modificación y con esa nueva ley lo que diga ahí se va a implementar? Son muchísimas cosas. Esa es una pregunta importante, porque eso no tiene que ver con la seguridad social, sino con la institucionalidad del país. Sí. Es que en la República Dominicana ninguna ley es ley. Las leyes se aprueban a veces con muchas dificultades, pero luego hay que consensuarlas. Sí. ¿En qué país del mundo, con un poco de institucionalidad, después que una ley está aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo, hay que hacer consenso para comenzar a aplicarla?
Explícame ese asunto. Entonces, ahí es donde está el problema. Mira, yo quiero señalar lo siguiente. En materia de salud, hay que hacer modificaciones a la ley. De hecho, la ley que yo redacté y que fue la que se aprobó, dice que a los 10 años debió haberse hecho una evaluación. Lo que se está haciendo hoy, 20 años después, debió haberse hecho a los 10 años. Porque todo es dinámico en la vida, mucho más los problemas sociales. Además, aún así, yo ya era un experto internacional cuando estaba haciendo la ley, pero aún así estábamos haciendo cosas que todavía el país no tenía experiencia. Además, hay que desarrollar toda una cultura de protección social, etc. Sentirla. Bueno, pero en materia de salud, para que, oye bien lo que yo estoy diciendo, para conformar a la gente, para que la gente se sienta protegida, para que se sienta conforme, no hay que modificar la ley. Claro, lo que hay que hacer es modificar los reglamentos, una serie de trabas que tienen esos reglamentos y aplicar las reformas. Ahora, si fuéramos a hablar de pensiones, ya la situación es diferente. En pensiones sí es necesario y urgente una reforma de la ley 87-01 en pensiones, pero en salud no es tan necesario. En salud la ley puede mejorar algunas cosas, pero no va a establecer el cambio. Es como tú dices, mañana se modifica, vamos a ver lo que va a plantear el Congreso Nacional en materia de salud. Usted va a ver que no va a ser nada del otro mundo, pero como tú dices, si no se aplica lo que ya la ley dice, ¿en qué estamos? Es verdad que algunos han planteado con bastante razón, yo diría, que cómo vamos a modificar una ley que todavía no se ha implementado. La Fundación Seguridad Social para Todos, que yo presido, el año pasado, hace un año, le presentó al ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social un informe donde decíamos que si bien la Ley de Seguridad Social ha constituido un avance importante para el país, no es menos cierto que está a mitad de camino de su aplicación. Oye, eso. O sea, más o menos un 50% de lo que se ha aplicado, Ramón, pero, ahí viene el pero, el 50% que falta es el más importante. Ay, Dios. Porque son las reformas. Lo que sucede es una cosa, y hay que decirlo claro aquí, Jacqueline. Yo fui consultor internacional en 7 países de América Latina en este tema y conozco bien la realidad de América Latina. No hay otro país en América Latina donde los servicios públicos de salud sean tan malos y la privatización de la salud sea tan alta como en República Dominicana. Las recomendaciones que yo hice en esa ley de un sistema mixto, dándole participación al sector privado en igualdad de condiciones, etcétera, etcétera, nunca la hubiese propuesto ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en ninguna parte de eso. Porque en esos países los servicios públicos son más o menos buenos. Y países con menos ingresos que el nuestro. Con menos ingresos que el nuestro, digamos, pero posiblemente con más tradición institucional. Por ejemplo, en Costa Rica se dice una cosa y se dan tantos años para cumplirla y todo el mundo se preocupa, todo el mundo, aunque no esté de acuerdo, en que eso se cumpla. Y si no conviene, pues lo cambian. No, aquí comenzamos a discutirlo, a ponerle todos los peros para no hacer nada. ¿Por qué? Porque las modificaciones que se plantean en la Ley de Seguridad Social van tendentes a fortalecer la capacidad del Estado para darle respuesta a las necesidades de la población. Y eso implica la reducción de la privatización. Esa privatización tan alta que tenemos nosotros es la que explica por qué tenemos un porcentaje tan alto de un 47% de gasto de bolsillo. Entonces, ahí es donde está el problema. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Tenemos la oportunidad, la opción de que el presidente de la República ha hecho su compromiso cuando era candidato y lo ha reiterado siendo presidente de la República, de que va a promover cambios en esa dirección. Pero hay algunos cambios de esos que son más urgentes que otros y sabemos que tiene que ser una forma gradual, pero hay que comenzar. Y una forma, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo ahora, como Fundación Seguridad Social para Todos, en este nuevo aniversario de la Seguridad Social, la semana que viene lo vamos a hacer público, una nueva política en materia de medicamentos. Porque déjame decirte una cosa, Ramón, y es un cálculo del Banco Central.
El 68% del gasto nacional de bolsillo lo consume solamente los medicamentos. Entonces hay que buscar una política, hay que buscar una solución. Este es uno de los pocos países del mundo, y desafío a los que están escuchando, que quieran venir aquí, si es posible ese asunto, en donde se permite que la prescripción de medicamentos sea por marca. En Estados Unidos, el país más rico del mundo, no es por más marca, multimillonario, lo que te dan es un potecito ridículo. Sí. Y tú vas a la farmacia y cogen la medicina al granel y la ponen, son 36, y te dan un potecito. Aquí un médico dice, no, yo tengo que prescribir lo que a mí me conviene. ¿Por qué? Porque ese médico recibe una compensación del laboratorio al hacer una prescripción cara de medicamentos. Entonces, así la seguridad social no puede avanzar suficientemente, porque ¿a quién perjudica eso? Al pobre. Imagínate tú un pobre que le recetan una medicina de 3,000, 4,000 pesos y gana 20,000 pesos en el mes. ¿Se descuadró? Pero igual también, don Arismendi, a los que no son tan pobres, Claro. a la clase media también, porque los seguros, aún teniendo un seguro de altísima calidad privado, lo que te cubre al año son quizá 8,000 pesos de medicina. Así es. Y si es una persona que pasa de los 35 años, que lo más probable es que tome algún medicamento de uso continuo, eso no le da para nada. Así es. Así es. Nosotros estamos proponiendo, una de las cosas, esta es una primicia para ustedes, estamos proponiendo que el límite de los medicamentos tenga que ver con la edad y con la persistencia de enfermedad. Claro. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona, un hijo mío, digamos de 35, 40 años, como tú estás señalando, que una persona de 70 años. Exacto. Entonces, el límite, por ejemplo, de una persona de 70 años podía ser 11,000 pesos, mientras se le mantiene de 8,000 al muchacho, para no quitarle los derechos adquiridos, porque debiera ser un poquito menos, digámoslo así, ¿verdad? Igualmente una persona que los médicos han detectado que tiene diabetes acentuada, tiene que tener derecho a mucho más de 8,000 pesos de medicamentos, porque de lo contrario tú lo estás condenando a la muerte. Sí. Mientras que otras personas que están en una edad y tienen un nivel de salud muy aceptable, no necesitan tanto. Entonces, la equidad no puede ser igual para todo el mundo. Añádele si ese tipo sufre de colesterol, hipertensión y diabetes. Los 3 golpes, como dicen. Exactamente. Entonces, esa persona necesita tener un límite mayor. Eso es número 1. Pero número 2, si aquí se decide, y nosotros vamos a presionar en ese sentido hasta donde podamos, de que definitivamente las prescripciones en la seguridad social sean por principio activo, como es en Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo. Tradúceme eso. Exactamente. Jacqueline es farmacéutica. Genéricos, que somos genéricos, de los llamados genéricos. Sí, los genéricos. Es decir, la molécula, Sí, sin nombre comercial. Exactamente. Si eso se decide, los 8,000 pesos van a rendir mucho más. Porque esos medicamentos genéricos, por molécula, como dice ella, cuestan 3 y 4 veces menos que los otros. Entonces, oye, si la vida de una persona, de una familia, el equilibrio financiero de una familia depende de medicamentos para determinados casos, que ya las enfermedades no respetan edad. Tú ves muchachos de 35 años muriéndose de hipertensión y de problemas de diabético y esas cosas. Si eso es fundamental, el Estado tiene que buscar una política diferente. No puede seguir tan complaciente con los grupos de poder que tradicionalmente han hecho una millonada. Y lo peor del caso es lo siguiente. Cuando sube, por ejemplo, cuando subió, eran 4,000, eran 3,000 pesos el límite de medicamentos. ¿Tú recuerdas? Cuando subió a 8,000, inmediatamente todos los medicamentos de la farmacia, la cosa, subieron más o menos equivalente. ¿Por qué? Porque aquí hay libre mercado de los medicamentos. Y para los medicamentos básicos no puede haber libre mercado, porque eso es la vida de la gente. De eso es que se muere la gente. ¿Por qué la esperanza de vida es tan alta en este momento? Porque hay muchos medicamentos que ayudan a prolongar la vida. Ahora, déjenme hacer una confesión. En este mismo mes de mayo yo cumplo 80 años. ¿Y ustedes creen que yo estuviera aquí hablando en estas condiciones si no estuviera tomando una serie de medicamentos para cumplir la vida? Cuando termine el programa me va a dar la fórmula. don Arismendi, pero no queremos terminar el programa porque usted habló de la parte de salud, pero mencionó rápidamente el tema de las pensiones y yo no quiero terminar sin que mencione algo de eso.
Bueno, en el tema de las pensiones sí hay muchos problemas que enfrentar. Y ahí sí se requiere rápidamente una decisión del Estado y una decisión del Poder Legislativo. Porque definitivamente, Ramón, no es posible garantizar pensiones dignas y sostenibles con una contribución de un 8% de salarios bajos. ¿Por qué? Porque cuando el Seguro Social se aprobó en el 1948, la esperanza de vida del dominicano no llegaba a 50 años. 50 años, no llegaba. ¿En qué año era eso? En el 1948 se aprobó la ley. Y ahora la esperanza de vida nuestra. En ese entonces, una persona con 52, 53 años era una anciana. Sí. Una anciana, que ya andaba muriéndose, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hoy el promedio en República Dominicana son 73 años para los hombres, 77, 78 para las mujeres. Esa diferencia hay que cubrirla de alguna manera. Pero los políticos no le quieren decir a la población de que hay que aumentar la cotización. Y tampoco le quieren decir que hay que regular las comisiones, porque las comisiones tienen que guardar proporción con relación a lo que es la posibilidad de darle una pensión digna a la población. O sea que ahí sí se necesita de una reforma, y una reforma cuanto antes, porque a diferencia de lo que la gente piensa, bueno, eso es para cuando yo sea viejo. Pero cuando tú seas viejo, para tú lograr eso, tienes que desde ahora comenzar a hacer los ahorros correspondientes. En los sistemas de largo plazo, como son los de pensiones, mientras más rápido tú actúas, mayores serán los beneficios al final. Qué pena no tener más tiempo, por eso esto ha sido una cátedra y tenemos que invitar con más frecuencia a Arismendi, porque parece que este tema, como tú señalas, se va a poner sobre el tapete. Y tú has puesto el dedo en la llaga en los problemas del sistema, más que en una modificación de la ley, sí, en lo que está pasando en el sistema. Yo quiero aprovechar ahora, porque estamos en esta semana de la Seguridad Social, para señalarle a los amigos que nos están escuchando, que si bien están escuchando estas críticas nuestras, que a veces el tiempo no permite explicarlas en verdadero detalle, no es menos cierto que nosotros defendemos abiertamente la transformación que se hizo. La aprobación de la ley 87-01 de Seguridad Social es la transformación social más trascendente que se ha producido en la historia dominicana. Pero eso no quiere decir que sea perfecta, ni tampoco quiere decir que no esté plagada de obstáculos y de intereses de por medio que intentan distorsionarla. La población tiene razón al pensar que muchas de las cosas que nosotros le prometimos cuando estábamos haciendo la ley, cuando visitamos todas las provincias, todavía no se han cumplido. Y que de alguna manera nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que sigamos avanzando hacia adelante y finalmente lleguemos, aunque no sean los hijos de los que nos están escuchando, ellos, sino los hijos de los que nos están escuchando, que disfruten de una verdadera seguridad social integral. De nuevo, muchísimas gracias, Arismendi, por tu participación. Gracias a ustedes. Brillante. Muchísimas gracias, don Arismendi. Gracias. Encantado. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.